Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con todos ustedes. Estamos aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y Wow. hoy, este lunes, tenemos, por supuesto, la presencia de Diana Medina. Hola, Hola, Diana. ¿qué tal? Buenas tardes. Y Placer. a Ivonne Armand. Hola, Ivonne. Hola, buenas tardes a todos. Y pues estamos con ustedes nuevamente aquí con una propuesta muy interesante de un tema que desde mi percepción es como un resumen de muchos de los programas que nosotros hemos hecho anteriormente. Y pues les voy a decir el tema para que se vayan dando una idea. El tema es la transformación de ser paciente a ser responsable de mis procesos corporales. ¿Cómo ven? Así es. Un gran tema, una gran transformación, ¿no? Sí. Parece, se escucha así como, sí, transformarme de paciente a ser responsable. Sencillo y fácil, pero no lo es. No lo es. Hay que pasar muchas experiencias y a veces la experiencia tiene que ser una experiencia muy difícil y muy fuerte. Ujú. A veces pienso que hasta cercana a la muerte. Y aún así, podríamos elegir seguir siendo pacientes. Así es, así es. Sí. Creo que es importante, porque no sé si ya lo mencionamos en algún programa de radio anterior, de dónde viene la palabra paciente, ¿no? O sea, Ujú. porque al final, pues viene de paciencia, ¿no? Sí, Pero esto es porque en la antigüedad, cuando los médicos pues, eran pocos, ¿no? Y iban recorriendo los poblados y tenían pues como un itinerario de visita de distintas poblaciones, ¿no? Entonces pues iban recorriendo a caballo, a carreta, ¿no? A lo que fuera. Eh, y entonces las personas se tenían que esperar, tenían que sentarse a esperar pacientemente Ujú. a que llegara el médico, ¿no? sí, Entonces, por eso se les llama los pacientes, ¿no? Porque es el que espera, ¿sí? Ujú. Entonces, que bueno, es una acepción o una concepción muy adecuada a ese contexto histórico, ¿no? Ujú. claro. Creo que hoy ya no aplica, ¿no? Y precisamente de lo que queremos hablar es de cómo finalmente estamos en un tiempo donde ya no podemos estar esperando a ver a qué horas llega el médico, ¿sí? A atendernos. Ujú. Así es. Entonces, que es un cambio de posición en la relación con la otra persona, ¿no? Claro. Lo cual no significa, porque luego también hay quienes pueden ver esto o leer esto como que entonces ahora el paciente o la persona va a usurpar el lugar del médico. No, no, tampoco, ¿no? Pero la función del médico es acompañarte en el proceso, ¿sí? Que es muy distinta a la función de yo te voy a resolver a ti tus problemas, ¿no? Y que es un cambio de posición tanto de la persona como del profesional de la salud, ¿no? Entonces, por eso decimos que el término paciente o esa acepción ya no aplica hoy por hoy, ¿no? Porque hoy lo que nos estamos dando cuenta, digo, que por supuesto es la propuesta también desde las leyes biológicas, pero independientemente de las leyes biológicas, hoy el acceso a la tecnología y a la información, ¿sí? Nos permite además poner en duda lo que el médico nos diga, ¿no?
Sí, hay un asunto interesante cuando las personas consultan Internet, porque sabemos también que en Internet hay muchísima información falsa Claro. o inadecuada, ¿no? Ujú. Algunas cosas sí son reales, otras no. Sin embargo, en la medicina convencional es difícil, por ejemplo, un médico que trabaja en una institución, que más o menos le dan un tiempo entre 10 y 15 minutos por cada paciente que debe asistir para poderle explicar todas las preguntas que tiene una persona que ya se metió a Google, ¿no? Que ahora le llamamos en broma a los médicos doctor Google, ¿no? Ahí consultan y luego quieren que se les resuelva todas sus preguntas cuando van verdaderamente al especialista o a consultar a su médico de confianza. Ujú. Entonces, la realidad es que podemos observar que todo, absolutamente todo, está en este proceso de transformación que hemos venido hablando desde nuestros primeros programas, ¿no? Y que incluye la medicina y las personas enfermas. O sea, enfermas entre comillas, ¿no? Porque ya hablamos que desde esta propuesta de medicina que nosotros hacemos, pues no existen las enfermedades, Ujú. solamente procesos biológicos extraordinarios en nuestro cuerpo ligados a experiencias que vivimos cotidianamente. Sí. Fíjate que me haces recordar, yo tenía un tío, primo de mi papá, médico, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque el señor tenía su consultorio en el centro, pero bueno, tenía consulta llena, pero él no daba citas, ¿no? Él era de los que pues empiezo a tal hora y pues la gente tenía que llegar y formarse o sacar su numerito y pues veía X número de pacientes al día y pues si alcanzaste papelito, pues pasabas y si no, pues no. Y ahí estaba todo el día, ¿no? Y pues le iba muy bien, ¿no? Y era muy buen clínico porque además, pues bueno, tuvo su experiencia de trabajo en el box. ¿No? Entonces, fue médico de boxeadores, ¿no? Él trabajó mucho en la Arena México. Entonces, es Ismael, mi tío Ismael Loyo, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque alguna vez comentando con él, ¿no? Que le preguntaban, oye, ¿y cómo le haces para tener consulta llena? No, pues yo nada más, o sea, la consulta médica es de 5 minutos, o sea, les ves y les mides y les, ya, 5 minutos, ¿no? Los otros 40 son porque charlamos, ¿no? Exacto. Entonces, tenía mucho éxito y tenía consulta llena porque, pues, charlaba, además era un tipo muy culto, ¿no? Entonces se dedicaba a charlar con sus pacientes y les dedicaba 40, 50 minutos, ¿no? Claro, la consulta médica, como él decía, pues era 5 minutos, 10 cuando mucho, y el resto era relación terapéutica, ¿sí? Tenía consulta llena. Sí. ¿No? Y la gente lo esperaba, o sea, iba a sentar ahí horas, lo esperaba todo el día, ¿no? Hasta la hora que le tocaba pasar, ¿sí? Porque charlaba, porque les dedicaba este tiempo que tú acabas de señalar, ¿no? Entonces, de repente el médico que trabaja en una institución, ¿no? Tiene que cumplir con tantas relleno de formularios que le quitan tiempo de darle calidad de la atención a la persona, ¿no? Es imposible, sí, que en cierto número de horas tengas 40 pacientes y los puedas atender así y escuchar, porque efectivamente ahora con el conocimiento de las psicoleyes entendemos por qué la persona requiere ser escuchada. Claro, ¿no? Claro, y porque además este médico, digamos, como mi tío Ismael, sin necesidad de tener conocimiento de las 5 leyes, ¿no? Sin necesidad de ser psicólogo, con el simple hecho de que le dedicara ese tiempo a los pacientes a charlar, ¿no? De lo que fuera, seguramente ahí salía el problema del paciente, entonces seguramente charlaban de su problema y algo, ¿no? Tan, tan. Bueno, Entonces era un médico muy exitoso por ese motivo. claro, claro. ¿Eh? Y hace Entonces, un momento, Ivonne, nos estabas recordando unas frases, ¿no? Que tienen que ver con esto que estamos hablando. Así es. Sí, porque, bueno, les voy a leer algunas.
Y creo que aquí es súper importante darnos cuenta cómo el lenguaje viene a ser importantísimo en esto y nosotros queremos cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, dice uno, autorresponsabilidad sobre la salud y la vida. Usted aquí es el jefe del proceso. Yo solamente soy su acompañante, ¿no? O sea, tú, persona que vas a una consulta, tú eres el jefe del proceso. El otro solo es un acompañante. Que eso es una transformación muy impresionante, ¿no? Y esto me hace pensar que desde hace tiempo yo he querido sustituir la palabra paciente, ¿no? Ya no decirla, lo cual me ha costado trabajo, ¿eh? Claro. Inclusive para mí misma, ¿no? Y luego con el famoso coaching surgió la palabra cliente, ¿no? El cliente, la cual tampoco me gusta para nada porque parece algo comercial, ¿no? Sí. Entonces, pensando, la palabra que se me ocurrió hace ratito antes de entrar al programa es protagonista. Es el protagonista del proceso y porque es su película, ¿no? Es su historia, Es claro. su historia. Entonces, es el protagonista de esto y nosotros solo somos testigos y observadores, ¿no? Del proceso, guías, acompañantes. Y parte de nuestra intención, nosotros, bueno, mía y nosotros como equipo, es empoderar a esta persona, darle herramientas, pues una parte muy importante de nuestra labor es la enseñanza, ¿no? Enseñar al otro todas esas clases de anatomía, fisiología que nunca tuvo, ¿no? O que no les hizo caso, ¿no? Porque, pues, cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en los expertos de nosotros mismos. Claro, porque además el médico o el profesional del área de la salud no vive en tu cuerpo, el que vive en tu cuerpo eres tú. ¿No? Entonces, el único que tiene acceso a lo que sucede en tu cuerpo eres tú. ¿Sí? Entonces, por definición, cada uno de nosotros es el experto en lo que sucede en nuestro cuerpo. Así es. Entonces, si yo no tengo las herramientas o el conocimiento suficiente para entender qué sucede en mi cuerpo, claro, o sea, le puedo preguntar a otro, ¿no? Y es válido, por supuesto, preguntarle al médico, ¿sí? Pero eso también me significa que yo tengo que hacer mi propio proceso de búsqueda y de autoobservación, porque lo que creo que no estamos entrenados en general, ¿sí? No nos enseñan, ¿sí? Es a autoobservarnos, ¿sí? A observar además nuestras respuestas fisiológicas, ¿no? Yo a veces, sobre todo en terapia, porque el psicoanálisis no hace este tipo de preguntas, pero bueno, yo las incorporé a mi técnica de trabajo, ¿no? Entonces, de repente, cuando veo a un paciente, pues que estamos charlando de algún tema y de repente empieza a llorar, o veo que tiene alguna respuesta fisiológica que es muy evidente, que no puede contener, ¿no? Cuando lo veo oportuno, si lo encuentro oportuno, le pregunto, ¿en qué parte del cuerpo sientes eso? ¿No? O cuando me dicen, es que siento tal y tal y tal y tal, pero el sentir es muy intelectual, ¿no? Eso es como una descripción muy intelectual de lo que ellos creen que sienten, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿y eso que me estás diciendo, en qué parte del cuerpo lo sientes, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención que se quedan así como, ¿Qué? ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cuerpo? ¿Tengo cuerpo? ¿Cuál cuerpo? O sea, ¿dónde? Sí, a ver, me estás diciendo tal y tal y tal. Tal. El enojo, por ejemplo, pues es una sensación fisiológica. Es una emoción. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿No? Entonces, así de,
porque no estamos entrenados para observar nuestras respuestas fisiológicas, ¿sí? Y asociarlas, ¿sí?, con lo que nos está aconteciendo en ese momento, ¿no? Con la interacción que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso es importante, porque cuando tú no observas la respuesta fisiológica, reaccionas. O sea, la respuesta fisiológica crea una reacción, ¿sí? No una acción consciente, ¿sí? Entonces, esa reacción, que es una respuesta instintiva, ¿sí?, que generalmente es un mecanismo de defensa, pero en tanto reacción termina siendo, o generalmente el resultado es inadecuado, ¿no? No te ofrece el resultado que tú esperabas, ¿no? E incluso la gente se siente mal después porque reaccionó de tal o de cual manera. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces... Sin embargo, fíjense que muchas veces el mismo protagonista, ¿no?, de la historia, cuando te está hablando, te está contando lo que le sucede, te da tips en su narración. Claro. Se me hizo nudo el estómago. Se me hizo un nudo en el estómago. Sentí que me cayó una piedra, ¿no? O se me fue el aire. Con escucharlos ya sabes dónde va. Ellos no lo conectan, ¿no? Sí te pueden describir lo que sintieron. Se me fue el aire, se me hizo piedra el hígado. Así dijo, no, me hizo un coraje que el hígado se me hizo piedra. Así. Y eso a ti te está dando la orientación de qué está pasando con fisiológicamente con ese paciente. Pero lo interesante sería ahora que, perdón, no paciente, protagonista, este protagonista se diera cuenta que, a ver, ¿qué me pasó? Las tripas se me voltearon, ¿no? Ah, ok, y ahora tengo diarrea. Así es. Se me fue el aire y ahora tengo tos. Así es. Así es. Sí, sí, o sea, empoderar pues a las personas para que se vuelvan verdaderamente responsables de sí mismas, ¿no? Porque toda esta historia pues básicamente de los servicios médicos, ¿no? Como se ha venido dando, ya decía Diana, ¿no? De este médico que a lo mejor era como el médico de la colonia, ¿no? Del pueblito, del lugar, y que todos le tenían confianza y entonces iban y bla, 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 ¿no? Pero después evolucionó hacia los servicios médicos, en donde ya realmente el médico evolucionó, más bien diría involucionó hacia los servicios médicos, en donde ya el médico no tiene tiempo, ¿no?, ni ganas, ni fuerza. El mismo médico trae una cantidad de síntomas, ¿no?, que no puede ni con su alma, ¿no? Menos va a poder con el alma de los otros, que llegan con una expectativa así de grande, ¿no?, para que usted, que es el experto en mí, me diga qué hago yo con esto, ¿no? Cómo lo curo y cómo voy a estar bien. Porque además, a pesar de que somos pacientes, llegamos exigiendo, ¿no? Me duele y yo mañana no, en 5 minutos quiero estar bien. No sé a ver cómo usted le hace, pero en 5 minutos yo quiero estar bien. Y eso, no, o sea, no puede ser posible. Solo tú sabes qué te está pasando adentro. El médico solamente será un guía, un acompañante. El médico sabrá un poquito más que tú de ciertas cuestiones anatómicas o farmacológicas o cosas así, o tendrá experiencia porque ha visto muchos casos, pero fuera de eso no es experto en ti. Claro, pero además, fíjate, ahorita que estabas describiendo eso, yo pensé, bueno, ¿cómo se siente el médico? Porque el médico es una persona, ¿sí? Hombre o mujer es una persona. Entonces, ¿cómo se siente cuando enfrenta a un paciente que le dice, es que yo quiero que usted me quite tal y tal, ¿no? Y ya,
¿no? Porque yo ya no quiero sentir eso. Ujú. Entonces, y la persona que está escuchando eso, ¿no? Ujú. Que es el profesional del área de la salud, ¿cómo lo recibe? ¿No? O sea, porque le están colocando una responsabilidad. Entonces, hijo, man, yo quiero esa responsabilidad. O sea, es consciente, otra vez, de lo que está sintiendo cuando le cuelgan esa responsabilidad. ¿Sí me explico? Y su respuesta, ¿cuál es su respuesta? ¿No? Que ahí obviamente va a depender mucho de la madurez emocional que tenga la persona, ¿sí? El médico como persona, ¿no? Porque además, Diana, no solo es el que llega la persona y te dice, es que usted me tiene que curar de esto, sino que va la familia también. Ah, claro. Y la familia le demanda al doctor que cure a su familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces no es solo un compromiso con el paciente, sino con el resto de la familia. Claro. ¿No? Pero fíjate, yo creo que esto, porque, o sea, a mí me parece importante o traemos el tema precisamente porque también me parece que hay una carga social que se le impone a los médicos, ¿sí? Que en realidad no les corresponde, ¿sí? Si no les corresponde, vamos, no porque no puedan, ¿sí? ¿No? Sino porque se les cargan más responsabilidades de las que les toca en realidad como profesionales del área de la salud. Precisamente porque les cedemos nuestro poder, ¿sí? Y lo colocamos en una posición, claro, lo colocamos en una posición arriba de nosotros, ¿no? Pero como dice Doctor Google, o como dices ahora, que existe Doctor Google, el problema de la idealización, ¿sí? De idealizar al médico, es que estás escindido porque por otro lado, atrás de toda idealización hay una gran devaluación, ¿sí? Y ese es Doctor Google. Cuando yo voy al médico y pagué una consulta X, ¿no? Que me costó X cantidad de dinero, uh-huh, y después llego a mi casa con mi receta y voy a Doctor Google. ¿Qué me dio? Y le escribo a alguien más, a otro médico que conozco, sobre todo si es mi familiar, ¿no? De, oye, es que fui con fulanito y me dio tal y tal y tal, pero vi en Google que tal y tal y tal. ¿Está bien que me lo tome? Pero además es curiosísimo, porque ellos no deciden, ¿no? Sino que van y le imputan la responsabilidad a otro médico para que cuestione las indicaciones que les dio el médico al cual le pagaron la consulta, ¿no? ¿Sí? ¿Pasa eso? Claro. Diario. Casi no, ¿verdad, Eugenia? No, casi no. Bueno, a mí no. A mí no. Es importante que sepamos que la medicina, la persona que elige estudiar medicina, pues es una de las carreras más largas que hay, ¿no? Porque cuando tú terminas los 5 años de medicina y vas a empezar el 6º año haciendo el servicio, pues el resto de las carreras ya terminaron y ya están trabajando. Y a ti todavía te falta hacer el servicio y 4 años más de especialidad, ¿no? Así es que, pues los médicos sí están preparados. El asunto es que se demanda, la persona espera mucho del médico, ¿no? Se malinforma, hay muchísima malinformación porque verdaderamente si tú te metes a buscar en cualquier página de internet que te encuentres de cualquier medicamento o de cualquier enfermedad, no viene todo. El médico tiene que estar actualizado y tiene que estar constantemente revisando estudios nuevos, ¿no? Que van cambiando el tipo o los protocolos de tratamientos para ciertas enfermedades o trastornos. Y eso no sale en Doctor Google. Eso no lo van a encontrar ahí, ¿no? Eso no está ahí. Y los médicos todo el tiempo hay que estar yendo a congresos y a simposios para estar actualizados, porque lo que hoy es cierto, mañana ya no. Y lo hemos visto con este proceso de esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. De lo que ya se conoce hoy que sí, y de lo que se creyó hace 6 meses y que no era. Uh-huh. Entonces,
esto es muy importante porque en este proceso de transformación que estamos teniendo en todos los niveles, desde la parte de lo que es el médico y la parte de lo que es la persona que acude a este médico, pues es, ¿cómo explicarlo? Esta relación médico-paciente es una partecita de toda esta transformación que debe de tener el individuo para llegar a ser o adoptar esta responsabilidad de su propio ser. Porque por eso me gustó mucho el tema de hoy, porque todo esto lo hemos venido hablando muchas veces en muchos programas, ¿no? Yo no soy solo este cuerpo físico, soy un cuerpo emocional, soy un cuerpo mental, soy un cuerpo espiritual y todos están interactuando con todos. Mi cuerpo físico yo lo defino como la pantalla donde se proyectan mis otros cuerpos. Entonces, a través de un dolor de estómago, una bola que me salió en la pierna, ¿no? Un quiste en el hígado, cualquier cosa, me está solamente hablando de lo que está sucediendo en los otros cuerpos, ¿no? Entonces, es fantástico, porque esta pantalla me está hablando de todo eso. Y eso ya es un paso. Ya estoy descubriendo, ok. Entonces, ahora me falta pasarme a ver, revisar la parte de cuáles son mis creencias, ¿no? Cómo trabajo con mis pensamientos, cómo es mi relación con con este ser supremo o mi relación con lo que yo creo que es esta fuerza más grande que yo, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué es en lo que estoy pensando? Y esa es parte de la invitación que nosotros hacemos, ¿no? Es conócete a ti mismo, sé el experto de ti mismo, pero recuerda que, pues, tienes que revisarte, porque alguien me preguntaba, oye, no, pues parece que la invitación es como que yo estudie medicina, ¿no? No, no estudies medicina, pero si te duele el hígado, pues ve dónde está el hígado, ve qué le puede pasar, cómo se transforma tu hígado, ¿no? No que estudies medicina. Y también empieza a tener este acompañamiento, porque si tu hígado está sufriendo, ¿no? Una terapia te va a ayudar a resolver lo que le está pasando a tu hígado. Fíjate que ahorita decías, la paciente que anterior al programa me preguntó, ¿no? Porque, bueno, una de sus dificultades es que, pues, no sabe decir que no y entonces, pues, bueno, tiene cualquier cantidad de problemas por eso, ¿no? Entonces, y pues, yo le estaba platicando, bueno, mira, por ejemplo, tal situación, pues ahí, no tal, tal y tal, ¿no? Pero entonces me encantó porque me quedó bien y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, pues dime, ¿no? Me dice, ¿siempre has sido así tú o aprendiste? Así, ¿así cómo? Pues así es que tú dices que no, ¿no? Y entonces digo, pues no, aprendí, ¿no? Aprendí a decir que no, pero ¿y cómo aprendiste? ¿No? O sea, es porque pues yo tengo este problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú aprendiste? ¿No? Y le digo, bueno, lo que pasa es que yo fui a terapia, ¿no? Yo fui a terapia en mis 20 y poquitos años, tenía 23, creo, cuando empecé a ir a terapia, 24, ¿no? Entonces, ¿y eso te sirvió? Sí, ¿no? ¿Puedo decir no? Porque pues, aprendí a decir que no, ¿sí? A quien tenía que decirle que no, ¿no? Entonces, o sea, no es algo que aprendes de la noche a la mañana, ciertamente, ¿no? Es algo que te lo vas aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Hasta que te vas dando cuenta, además, que decir que no significa que la relación con esa persona se termine, ¿no? Significa simple y sencillamente honrar tu sentir, ¿no? De, pues eso no lo quiero hacer y ya, punto, ¿no? Esto, pero sí me llamó la atención, ¿no? Porque, o sea, lo que yo iba es cómo esas son las ganancias, ¿sí? De el haber tenido un proceso terapéutico a una edad relativamente temprana, ¿no?
Entonces, y que además me dejó pensando en realidad cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera ido a terapia, a psicoanálisis a esa edad, en ese momento de mi vida, ¿no? Y pues sí me queda muy claro, o sea, eso sí lo tengo clarísimo, no estaría yo aquí el día de hoy. No estarías aquí, en absoluto, no. ¿Sí? Entonces, Y eso, fíjate que eso también, si lo ligamos un poco con otros temas que hemos tocado, bueno, a mí me gusta este concepto que manejamos nosotros de restauración del ser, porque no solo es las leyes biológicas, ¿no? Claro. Es leyes biológicas y es Ramta y es Ekankar y es curso de milagros y es terapia de arte y psicoterapia y espiritualidad y todo, porque todo va de la mano y hoy es la situación presente del mundo y nuestra transición hacia otra dimensión, lo que sea que eso signifique, ¿no? En donde vamos hacia la reconstrucción de los sistemas que ya nos dimos cuenta que no funcionan, ¿no? Entonces, pensando en esto que dicen las dos, hay una parte importantísima de hacer a un lado el sistema educativo como lo conocemos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que no funciona. No funciona, porque en lugar de que hagan que las personas sean mejores como personas, son peores como personas. Tal vez sean mejores profesionistas, no lo sé, pero personas son peores, ¿no? Porque, bueno, nada más hablar del bullying en las escuelas, que cada vez va de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor, ¿no? Y dices, ¿y cómo qué está pasando ahí, no? Pues porque las raíces, con los cimientos con los que hemos construido en esos sistemas no están bien fundamentados, ¿no? Entonces, pensaba en esto que dices, entonces, ¿tengo que estudiar medicina? No, pero sí tienes que estudiar el cuerpo humano en su totalidad. Tienes que saber de todos tus sistemas, de todos, del digestivo, del respiratorio, del endocrino, del inmunológico, del músculo esquelético. Tienes que saber cómo funcionan. Claro que sí. Tienes que saber biología. Claro que sí, ¿no? Pero eso, ¿de qué va? De que un maestro me sepa transmitir el amor por mi cuerpo, que el cuerpo es importantísimo, es el templo, es un templo en donde este espíritu habita, ¿no? ¿Y qué hacemos con el templo? Lo grafiteamos y lo zarandeamos y lo destruimos, ¿no? Y entonces, sí, claro, pero voy a la iglesia y en la iglesia me comporto muy bien, muy linda, ¿no? Y voy vestidita, hermosa para ver al Sagrado Corazón o a la Virgen, ¿no? Sí, con un cuerpo sacralizado, sí, desacralizado, ¿no? Porque no le hacemos caso al cuerpo, porque lo tiramos a la basura, porque le hacemos, ¿no? De unas maneras horribles. Otra cosa, ¿no? Y entonces en la escuela tendría yo que estudiar psicología. Sí, sí, tendrías que saber todas estas ideas de mente-cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu psique? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿No? Claro que sí, todos tendríamos que saber de eso, ¿no? Y ni una sola escuela en el mundo, ni una sola, ¿no? Tiene incluido en su sistema, pues esto que tú estudiaste en Harvard, ¿no? Medicina, mente, cuerpo. Claro, que además se tiene que enseñar de distinta manera y a distinto nivel desde la educación primaria. Absoluto. Desde la educación básica. Absoluto, ¿no? Sí. No tendríamos los problemas que estamos teniendo ahorita, porque todo el mundo entendería los síntomas que está teniendo ante un bicho que está por ahí. Que los bichos siempre han estado por ahí. Todos los bichos siempre han estado por ahí.
surgieron en algún momento de la historia, ¿no? Y se quedaron, llegaron para quedarse. Tu micrófono. Tu micrófono, G. Gracias. Con esta invitación es que, aunque nuestros sistemas estén hechos pedazos, no sirvan, es que tú, el que nos estás escuchando y viendo, te dejemos la semilla, ¿no? Donde empiece a germinar algo que te lleve a tener una mejor, pues no sé, relación contigo mismo, ¿no? Y que tu forma de pensar vaya cambiando a saber qué está pasando con tu cuerpo, ¿no? A que te motives para que vayas y tomes ahí sí, métete a internet y busca anatomía del corazón, ¿no? Y veas ahí, porque te hicieron un diagnóstico que tenías hipertensión y que tu corazón está crecido. O sea, ¿qué significa eso? ¿No? Uh-huh. Sin olvidar, por lo que acabo de decir, de que este cuerpo físico solo es la pantalla, ¿no? Que refleja lo que está sucediendo en los otros cuerpos. Y entonces Claro. me reviso cómo están mis relaciones, cómo está mi vida, cómo me siento con esta vida que tengo. Soy feliz, soy infeliz, estoy ahí 2, 3, estoy deprimido, no estoy, ¿no? Cómo en mi relación con Dios, o como le quieras llamar, no importa el camino espiritual en donde estés. Por eso cuando, Ivonne, ahorita decías, bueno, Buda, Krishna, Cristo, ¿no? Lo que sea, no importa. Si tú estás feliz ahí y te sientes feliz y dichoso, ahí está bien. Pero si no, pues esta es la invitación, muévete. Y el ofrecimiento es que ya habemos en el mundo, porque habemos en el mundo, no solo aquí, en el mundo, personas con esta visión diferente para acompañarte a cambiar tu realidad. Así es. Así es. Y que hemos decidido a aceptar, ¿no? Aceptar esta misión de enseñar, que es, creo, la base, ¿no? Y de acompañar. Y de acompañar. Y fíjense que este acompañamiento es difícil. En mi experiencia es difícil. Porque los protagonistas de estas historias a veces recorren a nosotros y no quieren cambiar. No. O sea, no sé por qué recorren a nosotros, seguramente para escuchar algo, ¿no? Pero al final deciden quedarse donde están. Y eso es un poco frustrante, o por lo menos para mí, ¿no? Sí, porque están acostumbrados a que les digan qué hacer y siguen yendo con nosotros en el viejo paradigma, ¿no? Dime qué hacer, dime qué tomarme, cuándo, cómo, a qué horas y qué tengo que pensar y qué tengo que sentir, tú dímelo, ¿no? Y ya, ¿no? Que ese es el paciente. El paciente hace eso, el paciente espera a que los demás le resuelvan y le hagan, ¿no? Y no es autorresponsable, no se empodera. No. Claro, y entonces cuando nosotros las ponemos en la posición de protagonista y no de paciente, no saben qué hacer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sin embargo, fíjense que desde la parte espiritual es muy interesante, Uh-huh. porque esto es parte de ese proceso, de esa alma que está viviendo eso, Uh-huh. ¿no? Y nosotros sabiendo que cada uno tenemos un proceso en nuestra posición de ser respetuosas, ¿no? Uh-huh. Lo que es frustrante, por un lado, respetamos que esa persona no cambie de habitación, como decías antes, Ivonne. Ajá. Uh-huh. Se quede en la misma, aunque vaya a consulta con nosotros, ¿no? Se quede en la misma habitación. Sí, es frustrante, pero lo respetamos. Porque si no es en esta vida, ¿qué creen? En la que sigue, claro. Con 10,000 después, no sabemos. Cada quien su proceso, ¿verdad? Sí. Claro. Ya Claro. será con otros acompañantes, pero bueno, cada Sí. quien. O fíjense que
quién sabe esto, porque con esto del karma, que te dice que todas las relaciones son karmáticas, ¿no? Los pacientes que no, los pacientes, va de nuez, qué difícil es. Los protagonistas que llegan con nosotros, teníamos algún momento en otra vida, tuvimos algo que ver ahí, no sé qué, ¿no? Y llegan en esta. Tal vez en otras vidas también estemos nosotros por ahí haciendo cambios en la medicina de otra vida. Así es. Claro, claro. ¿Qué otras preguntas tenías por ahí, Ivo? Que eran varias, ¿no? Sí, decía, el mejor terapeuta es aquel capaz de entretener al paciente mientras la naturaleza hace lo suyo, ¿no? Claro, eso es lo que hacía mi tío Ismael, ¿no? Fíjate que a lo mejor le daba, no sé, una aspirina de aquel entonces, ¿no? Ajá. Con eso era suficiente para que se sintiera muy bien. Claro. Así ¿no? es. Entonces, sí, pero eso de entretener es porque es también sacar al paciente que llega como paciente y que esperamos que se vaya como protagonista, ¿sí? Esto, del conflicto o de la situación mental que trae de manera repetitiva, ¿no? Cuando tienes la oportunidad también de verbalizarlo o a lo mejor de charlar de otras cosas, de repente se te olvida, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo tanto, digo, es un ejemplo, ahorita me acordé, pero en algún momento, hace muchos años, cuando trabajaba yo en el hospital psiquiátrico, tuve algún problema, ¿no? Entonces, bueno, salí furiosa, ¿no? Entonces ahí iba yo en mi coche en Calzada de Tlalpan, como me acuerdo. Furiosa dándole, ¿no? Y pues iba a mi consultorio porque tenía paciente, ¿no? Entonces llegué a mi consultorio, entonces yo estoy inventando madres, ¿no? Y pues ya llegó mi paciente y fue tan maravilloso porque entonces tuve la capacidad de dejar eso de lado, ¿no? Y volverme en verdad una escucha para mi paciente, ¿no? Y entonces me olvidé de lo que me pasaba a mí, ¿no? Porque mi función es acompañar a la otra persona, ¿sí? Entonces ya se fue el paciente y fue así de, estaba yo tan tranquila después de que se fue el paciente y entonces yo decía, ay, yo tenía algo antes de que llegara, ¿qué era? ¿No? No me acordaba, ¿no? Claro, un segundo después me acordé y me volví a enojar, ¿no? Y dije, claro, ¿no? Pero fíjate cómo es eso, ¿no? O sea, cuando tú tienes la capacidad de salirte de ese cajón, ¿sí? Y ocupar o poner tu atención y por lo tanto tu energía en otra cosa, el problema desaparece, ¿sí? Sí, me acuerdo mucho de este Marco en Tepoztlán, nos contaba algunas historias, porque, pues, bueno, él ya tenía bastante experiencia cuando nos dio el curso, ¿no? Que él lo que hacía cuando le llegaba alguna mujer con alguna bolita en el seno o alguna cosa así, muy aparatosa, ¿no? De algo terrible, les decía, les hacía hacer alguna cosa durante 3 semanas, ¿no? Claro. Los entretenía durante 3 semanas con algún tratamiento, ¿no? Y los convencía de que se esperaran esas semanas para ir al médico. Entonces, cuando llegaban al médico, pues ya no estaba eso tan terrible, ya realmente era como, pues no, pues se curó solo, o no tuvo, o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me encantó cuando fuimos a tomar el curso con él porque dije, claro, claro, ¿no? Y entonces otra de las citas que anoté por ahí dice, el cuerpo se cura a pesar de nosotros. ¿No? Porque la verdad es que a pesar de que nosotros seamos tan tercos de querer mutilar a nuestro cuerpo, el cuerpo se cura solo porque si lo ligamos con nuestro tema anterior de la muerte, en el que la muerte nos va a llegar cuando nos tenga que llegar, ni un minuto antes, ni uno después, mi cuerpo va a seguir funcionando hasta que llegue aquel minuto, ¿no?
Y si aquel minuto va a ser dentro de 50 años, pues mi cuerpo se va a curar solo a pesar de mí. Claro que sí, pero fíjate, se va a curar si lo dejo, Sí, lo dejo. ¿no? Es una realidad que se cura solo, pero aquí viene mi intervención, es si yo lo dejo. Sí. ¿No? Sí, y la cuestión, digo, lo que hemos estado viviendo en los últimos años ha sido el famoso check-up, ¿no? Que la tasa de enfermedad se ha elevado muchísimo, ¿no? Y la única razón es los check-ups. Porque tú no te enterabas que tenías eso y seguías tu vida como si nada, ¿no? Pues de repente llega el dichoso check-up, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Ahí está, y ahí está, y ahí está, y pues ya te meten en la cabeza que eso está terrible, que es horrible, que te tienes que atender a fuerzas. Y claro, si ahí le metemos el negocio de los hospitales, de las aseguradoras, de la no sé qué, de la no sé cuánto, bueno. Sí. Es importante decir que esto que tú estás diciendo del check-up, no solamente lo decimos nosotras, ¿eh? Hay estudios médicos Sí. donde esto es muy claro, ¿no? Una de las cosas que ha aumentado el diagnóstico de cáncer de seno solamente es el check-up. Así es. ¿Sí? Pero como es interesante, ¿no? Porque es la idea entonces, viene vinculada con la idea de, uy, sí, porque entonces así se detecta tempranamente. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero otra vez, o sea, si estamos diciendo que al final del día el cáncer de seno es un proceso biológico, si tú permites que ese proceso biológico llegue a su fin, ¿no? No necesitas una intervención, o a lo mejor la intervención que necesitas es mínima. ¿Sí me explico? Sí, En sí, comparación con el tratamiento que te pueden proponer por un check-up, ¿no? Y es el trabajo, por eso este trabajo completo, vamos, que ya no me gusta decir holístico, pero este trabajo tan profundo que tiene uno que hacer implica eso, que si te dice el check-up, ya te descubrimos que tienes un tumor, ¿no? Si tú sabes de este trabajo, para empezar, empiezas a perder el miedo a morirte. ¿No? Que eso es lo que agrava los diagnósticos que se hacen en el check-up. ¿No? Claro. Y entenderías también cuando estás estudiando tu cuerpo y empiezas a relacionar lo que sientes con lo que estás pensando y con lo que estás viviendo, que tu cuerpo es dinámico, que en ningún momento es estático. ¿No? Claro. Tan solo si te tomas la presión o la frecuencia cardíaca ahorita y te la tomas a los 2 minutos, ya no es la misma. Así es. ¿No? No es estático. Entonces, si tú aprendes que no es estático, todo el tiempo está cambiando, qué circunstancia estoy viviendo, está relacionado la respuesta de mi cuerpo físico con eso que estoy pasando, pues entonces si me dicen que tengo un tumor, a mí me salió una piedra en el riñón y a la hora que me hacen la tomografía descubren también que tengo un quiste en el páncreas. Y dije, ok. Ahora yo sé por qué tengo ese quiste en el páncreas y sé que no me va a pasar nada y sé que ahí se puede quedar y ya. Y que a lo mejor en algún momento podrá disminuir de tamaño y ya. O que si no resuelvo lo que hizo que generara yo un quiste en el páncreas, pues va a seguir creciendo y me va a obstruir algún conducto, ¿no? Eso es mi riesgo, pero está en mí si yo dejo que siga creciendo o que se disminuya en su tamaño o hasta que llegue a desaparecer. ¿No? Así es. Claro. Sí, sí, sí. Sí, a ver, este programa tiene por objetivo empoderarnos, ¿no? Empoderarnos a todos y cada uno y saber que en mis manos está el estar bien, ¿no? El vivir la vida, realmente vivir la vida, ¿no? Que dice, hay una gran diferencia entre estar realmente vivo
y solo vivir, ¿no? Y entonces, otra cosa que nosotros buscamos, ¿no? Cuando estamos con estos protagonistas, ¿no? De su historia, es que vean su historia, que vean cuál es su historia, que se hagan 100% responsables de su historia, que se escuchen, ¿no? Se escuchen lo que están diciendo, que se escuchen la historia que se están contando, porque la mayoría de las veces las historias que nos contamos son historias falsas, basadas en creencias, ¿no? Y entonces escucharme y estar al 100, ¿no? Que esa es una parte también que nos cuesta mucho trabajo, ya sea que vayamos al doctor tradicional o vengamos a alguna otra terapia alternativa. Siempre es, bueno, ya fui, ¿no? Ya fui, ya me dieron mi pastillita, ya me dieron mi terapia y yo sigo con mi vida como siempre. Ajá. ¿No? Dice, no, no. Si tú verdaderamente quieres estar en un estado de salud, tienes que cambiar aquello que la historia te dijo, ¿no? Que el cuerpo, que eso que se proyectó en el cuerpo, te dijo un mensaje muy claro y tú tienes que transformar, ¿no? Si tienes que dejar al marido, pues lo tienes que dejar. Si tienes que dejar que el hijo se vaya de la casa, lo tienes que dejar. Si tienes que cambiarte de ciudad, de trabajo, de lo que sea, pues lo tienes que hacer, ¿no? De repente les damos algunas indicaciones como, por ejemplo, darse baños de agua con sal, pues diario o cada semana, ¿no? Y es como, ay, ¿diario? ¿Cada semana? ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Quieres estar bien o no? ¿No? ¿Quieres estar bien? Porque si no quieres estar bien, pues entonces pues no hagas nada y ya, ¿no? Sí, pero fíjate que esa es toda, que también me parece que es una pregunta importante que hacía Marco, ¿no? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿No? Así es. Sí, a lo mejor darte un baño de agua con sal te requiere un poco más de esfuerzo que tomarte una pastilla. Ajá, ¿Sí? sí. Pero tampoco es un esfuerzo así enorme, ¿no? No. Porque además lo único que te estamos pidiendo es que te apapaches, ¿sí? Ajá. Y es interesante cómo las personas, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿no me puede dar una pastilla para que se me quite? No, o sea, perdón, pero convertirte en protagonista de tu vida implica esfuerzo, ¿sí? Y sí, te requiere un poco más de esfuerzo darte un baño de agua con sal, ¿sí? O escribir una carta Ajá. de enojo, ¿sí? Así es. ¿No? O darle una piñata, ¿sí? Que tomarte una pastillita, ¿sí? Que tomarte un omeprazol, ese es el que es para la gastritis, ¿no? Sí. Bueno, dale a la piñata, ¿no? Descarga ahí tu enojo. No, mejor el omeprazol. Sí, exacto. No hay nada que nosotros podamos hacer si tú no quieres hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, pero ni nosotras, ni el médico alópata tradicional tampoco, ¿eh? O sea, sí. Entonces, o sea, sorry, o sea, cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de su cuerpo, de lo que le sucede a tu cuerpo, ¿sí? Y aprender a escuchar los mensajes, ¿sí? Que tu cuerpo te está dando de qué es lo que está pasando en tu vida, que necesita tu atención, ¿sí? Porque hay que cambiarlo. Así es. Esa es la palabra clave, cambio. El cambio, ¿no? Y nos damos cuenta con la experiencia que tenemos con los protagonistas de las historias que nos cuentan, es que hay una resistencia absoluta al cambio. A veces decirle a una persona,
necesito que dejes de comer pan, Ujú. ¿no? No, por favor, como mi pancito de todos los días, de la mañana en el desayuno y en la noche, ¿me lo vas a quitar? Sí. No, por favor, ¿no? Ujú. Y en broma, perdón por mis perritos, pero en broma cuando pasaba esto con alguna persona, yo le decía, sí, yo te entiendo, es a veces más difícil cambiar de alimentación que de religión, Sí. pero los cambios son muy difíciles para muchas personas. Claro. Pero en detrimento del bienestar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir mal, ¿no? Tan acostumbrados. Alguien pone aquí ahorita en el chat, ¿no? De Lupita, pone que sí, que un día de estos nos vamos a morir, pero ¿qué onda con la calidad de vida, no? Pues sí, efectivamente. Pareciera ser que no queremos tener calidad de vida, ¿no? Que queremos estar sufriendo y esto, bueno, es resultado de las religiones, precisamente porque lo que es maravilloso es sufrir mucho aquí, porque Claro. si sufres y te sacrificas, entonces te vas a ganar el cielo. Pero les tenemos una gran noticia. Si te sacrificas aquí, vas a tener que volver a venir muchas veces, ¿no? Hasta que aprendas a tener una calidad de vida, ¿no? Y a apapacharte, y a ir al masaje, y a darte baños de agua, y a comer bien, y a comer tus frutas y verduras, y a ¿no? Claro. Y a comer bien una gran parte del tiempo para que un día a la semana o cada 2 semanas te puedas comer tu pancito. ¿Sí? Así es. Relleno de crema o de cajeta o de lo que tú quieras. ¿Sí? O sea, no se trata de que te dejes de comer tu pancito, nada más no te lo comas todos los días. ¿No? Mañana, tarde y noche, además, ¿no? Claro, yo amo el chocolatín. Ajá. Sí, es muy. ¿No? Yo Es también. buenísimo el chocolatín. Pero pues no lo como todos los días, ¿no? Amo el pastel de chocolate también, o sea, este año no comí pastel de chocolate, ¿no? Estaba todo cerrado, pero pues, o sea, es como, si tú te cuidas, ¿sí? El 90% del tiempo, el 10%, ¿sí? Puedes a lo mejor comer cosas que no son tan sanas, ¿sí? Pero que son ricas, ¿sí? Y no pasa nada, ¿no? Y lo vas y distribuyes ese 10% a lo largo del año, pues, ¿sí? Pero bueno, en fin. Esa es una técnica, pero en el fondo, en el trasfondo de eso es hacer un cambio. Por eso decía, es la palabra clave. Así es. Aunque sea pequeñito, ¿no? Sí. Bueno, como pan, desayuno y cena todos los días. Ahora voy a comer solo pan en la mañana, ¿no? Es un cambiecito, pero eso no sabes cómo va a transformarte. Y es porque cuando empiezas a sentir el bienestar en el cuerpo, pues ya la verdad es que vas cambiando, ¿no? También tenemos que darnos cuenta cómo estos sistemas nos han esclavizado en una serie de cosas, nos han generado una serie de necesidades que no tenemos, ¿no? O sea, la mercadotecnia tiene por objetivo crearte necesidades, ¿no? Es como la Coca-Cola, eso es clarísimo, ¿no? Es necesitas. No, no necesitas ni media, ni una, ni un trago. No la necesitas, no está en tu sistema la rechaza. Que tú te hayas acostumbrado es otra cosa, pero no la necesitas, ¿no? Entonces también darnos cuenta que hacer estos cambios te van a llevar a un estado de bienestar real, en donde vas a ser muy próspera en todos los sentidos y realmente te vas a encaminar a llevar a cabo la misión y el propósito por el cual estás en esta tierra en este momento, ¿no? Claro. Bueno, pues ya se nos fue 1 hora. Yo quiero, Tiempo de despedirnos. así es, yo quiero terminar con esta frase
No hay que luchar contra la enfermedad o contra un diagnóstico. Hay que honrar, agradecer, amar, darle presencia y reconocer el mensaje. Muchas gracias, chicas, nuevamente por estar esta tarde. Y bueno, recuerden que somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón. Nos pueden encontrar en restaurandoalser.com, en Facebook, en Twitter, y también tenemos ahora recientemente un canal nuevo que hemos abierto en Instagram, ¿no es cierto? En Telegram. En Telegram, ¿sí? Esto, que se llama así, Restaurando al Ser, donde también van a poder encontrar el vínculo a todos nuestros programas y, bueno, algunas otras invitaciones y reflexiones que vamos a compartir en este espacio. Sí, ojalá lo puedan descargar en sus teléfonos porque es una plataforma muy linda y funciona muy bien. Ahí sí, funciona muy bien y es una muy buena alternativa a WhatsApp, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en fin, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan ahora o más tarde. Muchas gracias y pues, bendiciones a todos. Nos vemos la próxima.